Listo, ahora sí. Ya está, profesor. Arran- Gracias. Arrancado. Va, dice Tracy. Chicos, la vida es un ciclo. La vida es un ciclo. Métetelo acá, métetelo acá. La vida es un ciclo. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? En tu particular caso, como estás aquí preparándote pues en aula 20, tú naces, creces, ingresas, te reproduces y mueres. Ese es tu ciclo biológico, ¿sí? Ese viene a ser tu ciclo, no me mires así, Angie, así es tu ciclo, Carol. Muchos ciclos, profe, es que es la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿ok? Ahora, igual pasa con la célula. Cuando tú te refieres a una celulita funciona igual. Una célula nace, una célula crece, ingresa contigo, se reproduce y muere. Así funciona, ¿correcto? Una célula tiene que hacer lo mismo que tú, ¿va? Que son 20 ciclos, dice. Ahora, la diferencia está en que cuando nos referimos a una célula, la célula propiamente no crece. O sea, la célula nace, crece. No, hay una palabra distinta. Ahí, por ejemplo, estamos viendo nuestro primer dibujito, donde estamos hablando de cómo es un ciclo celular. El ciclo celular comprende todos los acontecimientos donde la célula lo que hace es poder desarrollarse, reproducirse, desarrollarse y reproducirse, desarrollarse y reproducirse. Solamente que en el caso de la célula, cuando la célula se desarrolla, ese desarrollo de la célula eh, ese desarrollo de la célula le vas a llamar interfase. Ya no le dices crecimiento, no. De frente le vas a decir interfase. Ahí está. Entonces, la célula va a experimentar lo que es interfase. Punto uno. Y luego termina la interfase y arranca ya su división. Mira, la célula desde que nace ya está pensando, ¿cuándo me tocará reproducirme? Ya quiero que me partan el citoplasma, ya quiero que me estrangulen con el anillo de actina. O sea, ya la célula se está proyectando ya. La célula se va proyectando, ¿sí? ¿Qué? Sí, ya la célula está que se proyecta ya, ya se está proyectando, sí, ya se está proyectando en que quiere dividirse. Correcto. En eso sí se diferencia contigo. Tú no andas pensando en dividirte, en reproducirte. ¿Ya? Sí, vale, sí, sí, sí. El Lijan se ríe por ahí. ¿Cómo que, Tracy? ¿Cómo que, de tres? Entonces, la célula comprende su ciclo, su interfase y su división. Ahora, la interfase es más o menos lo que experimentamos nosotros en nuestra etapa de crecimiento. O sea, tú naces, eres niño, lo voy a resumir así, tú eres niño, de ahí eres puber adolescente y de ahí eres adulto. ¿Sí? Esas vendrían a ser las tres etapas que atraviesas durante tu vida. Igual pasa con una célula. Una célula va a tener primero una etapa en la cual vamos a llamarla G1. Se encontrará en el periodo G1. Luego experimenta el periodo S y luego experimentará el periodo llamado G2. Vienen a ser las tres etapas, los tres periodos que comprende su crecimiento. Más o menos para que te hagas la analogía, es como G1 es como tú de niño, tú de niñito. S es como tú de puber adolescente. Y el G2 es como tú ya de adúltero, ¿no? Digo, de adulto, tú ya de adulto. Son los tres momentos. Tú de niño G1, tú de puber adolescente, S, y tú ya de adulto viene a ser tu periodo G2, ¿sí? No se proyecte, profe. ¿Qué? Entonces, eso pasa con la celulita, ¿ok? Ahora, tenemos que ir viendo, tenemos que ir viendo lo que hace la célula en cada uno de estos periodos. Entonces, vamos a compartir así, mira, vamos a ponerle por acá. Cuando una célula se encuentra en el periodo de G1, lo que hace la celulita, chicos, vamos a apuntarlo por acá. Lo que hace la celulita en ese periodo de interfase, vamos a ponértelo por aquí. ¿Qué pasa con esa célula cuando se encuentra en interfase? En la etapa de interfase, en la etapa de interfase, lo que hace la célula es poder garantizar lo siguiente. En el periodo de interfase, la célula tiene que garantizar en G1 el aumento de tamaño. Y para poder aumentar de tamaño, tiene que experimentar lo que tú de niño. ¿Te acuerdas tú que cuando eras pequeñito te decían, oye, come tu huevo, toma tu leche, oye, come tu pollo, oye, come tu pescado?
No sé, fundamentalmente te decían que comas qué cosa, chicos. ¿Qué cosa te decían que debías de comer? Te obligaban, ya, pero te lo comías igual, pues. Pero igual te lo comías, ¿vale? Claro, proteína, claro, claro, te decían sí o sí que consumas tus proteínas. Entonces, a eso voy. Tu avena, tres ositos, ñam. A eso voy. Que en nuestro caso nos pedían proteína, igual para G1. La celulita que se encuentra en G1 tiene que tener una intensa actividad de síntesis de proteínas. Y esa actividad de síntesis de proteínas, esa actividad de síntesis de proteínas, ¿qué cosa permite? Uno, va a permitir que haya duplicación de organelas, duplicación de organelas, va a haber también aumento de volumen, o sea, la célula que era chiquito, celulón se va a hacer, ¿no? Aumento de volumen del citoplasma, o sea, todo eso va a pasar con la celulita durante el periodo de G1. Eso es lo fundamental, ¿ok? Ahora, esto es cuando la célula experimenta el periodo de G1. Luego vendrá un detalle aquí. La célula va a tener que tomar dos caminos, o sea, uno de los dos caminos. Es como que yo les preguntara a ustedes en el chat, ¿sí o no, chicos? Si yo les pregunto ahí en el chat, a ver, Tracy, Carol, si quieren tener hijos, y todos los demás chicos de la sala, si quieren tener hijos, probablemente algunos me dirán, sí, profe, yo quiero, ya sí. Otros me dirán, no, profe, yo no voy a tener hijos. ¿Cómo que hijos conmigo? No, depende, dice, ¿no? Igual pasa con las células. Hay células a las que si tú las entrevistas, señora célula, ¿usted quiere hijos? Sí, ya quiero que me lleven a telofase, que me estrangulen con el anillo de actina, que me partan el citoplasma. O sea, las células están desesperadas, quieren ir a telofase. Quieren que las lleven a esa telofase, chicos. Sí, hay células así. Ya te digo. Hay células que quieren que la lleven así. Claro. Pero si tú les preguntas a otras, hay, o sea, vale, vale, estás sabiendo demasiado, vale, ¿qué ha pasado contigo? Pero hay otras células a las que si tú les preguntas, no, mira, yo he nacido para especializarme, yo quiero estudiar, yo quiero ingresar, yo quiero sacar mi título, mi maestría, mi doctorado, mi PhD. O sea, hay células que dicen, yo voy a cumplir una función especializada. ¿Está bien? Entonces, eso pasa porque hay dos cosas aquí. Si la célula quiere reproducirse, entra al periodo S, donde ocurre lo más importante que es la duplicación. Pepe, me está dando dislexia. Duplicación del ADN. Se da la duplicación del ADN. Y lo más importante, amigos del área D. A ver, yo sí soy amigos del área D. A ver, quiénes son del área D para irlos conociendo? ¿Quiénes son para irlos conociendo mis amigos del área D? A ver. Yo no, yo, depende, ya, ahí está, sabemos que eres del área E, ahí está, yo. Si tú eres del área E, del área D, esto preguntaron en el último examen de admisión. No te estoy diciendo que tú lo hayas dado, simplemente que para que sepas lo que han preguntado. Chicos, ¿por qué una neurona no se reproduce? A ver, ¿por qué una neurona no se va a reproducir? ¿Qué cosa le falta? ¿Qué cosa no tiene? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué una neuronita no se reproduce? ¿Quién me dice? A ver, vamos. ¿Ideas? ¿Nada? ¿Por qué una neurona no se reproduce? A ver, ¿nada? A ver, por ahí Carol, a ver, Danter, Melanie, María. Bien, muy bien, Abril, muy bien. Uy, qué bonito tu nombre. Abril, correcto, muy bien. No hay, no hay centriolos. Y por eso, como bien me dice Luz, la célula se tiene que especializar y se queda en un periodo llamado G0. Ahí se quedan las células que no se reproducen. Entonces, es como que, imaginemos que a un hombre, a un Tadeo le cortaron los testículos. ¿Podrá tener hijos? No puede tener hijos. A una Tadea que le corten los ovarios, no puede tener hijos, porque son sus órganos reproductores. Igual pasa con la célula. Si tú te refieres a la célula, si tú te refieres a la célula, necesitamos que la célula tenga su centriolo. Los centriolos son estos cilindros de aquí. Estos son los centriolos.
Estos son, estos son los centriolos. Entonces, yo necesito que la célula tenga dos centriolos y eso pasa aquí. En el periodo S se duplica el ADN y los centriolos, por eso es importante. ¿Está bien? Por eso es importante. ¿Ya? Hoy me siento raro, creo. Es que fui a comprar mi almuercito, fui a comprar mi almuercito y no había mi entrada tradicional y me han dado un plato de ceviche y yo no como ceviche, chicos. Y me he empezado a comer el ceviche y me he alocado, creo que me siento raro, no sé. Sí, se me ha subido, creo, el pescado, algo así. Claro, sí. Por eso me notas más eufórico de lo normal. Algo le han metido a ese ceviche, tenía mucho ají, creo. Sí, se nota, ¿no? Se nota, estoy eufórico. Sí, sí, yo con hambre, dice. No, yo ni siquiera había tomado desayuno. Entonces, no, ni siquiera fue con la Fanta. Ni siquiera fue la Fanta, fue ceviche. Yo normalmente como de entradita tamalito, algo. Y me han dado ceviche, y me siento loco, creo ya. No me den ceviche, ni me den Fanta roja ni ceviche, me da loco, chico. Mi novio también se pone eufórico luego de comer ceviche. Ya, no voy a decirte nada, Lu. No voy a decirte nada, Lu. No voy a decirte nada. Sigo. Entonces, en el periodo S, duplicación del ADN y centriol. Listo. Ahora, si ya he duplicado mi ADN y mis centriolos, luego viene el periodo G2. Luego viene el periodo G2. Y ahí prácticamente ya la célula está lista para poderse dividir. Lista. Pero le falta, si se quiere dividir, va a necesitar energía. Si se quiere dividir, va a necesitar, chicos, ¿cómo se llama la energía? ¿Cómo se llama la energía a nivel de la célula? Tres letritas. ATP. Exacto, muy bien, ahí está. Muy bien, Ronnie. Muy bien, Juan Miguel. Entonces, en G2, la célula lo que hace es síntesis de energía, síntesis de ATP y también de algunas enzimas que van a ser necesarias para que se pueda dar lo que es el proceso de división. Eso es lo que hace la célula en interfaz. Hasta ahí, ¿esta partecita se entiende, chicos? ¿Esta partecita se entiende? A ver, tú indícame. ¿Sí? Ahí te estoy apuntando así puntual lo que ocurre. Profe, pero ¿y si la célula no se divide? Ah, ya mira, si no se divide, acá te voy a poner, atención, atención, ahí también, atención, ojito, si la célula no se divide, acá, si la célula no se divide, se queda en el periodo, ¿cómo se llama el periodo donde no se divide, chicos? En el periodo G0. Ajá, Eso. claro. Muy bien, ahí está en el chat. Muy bien, vocecita también, gracias. Si la célula no se divide, se queda en el periodo G0. Exacto, muy bien, María Fernanda, muy bien, Jafet, por allá. Entonces, no, ahí vamos a poner más, Alexis. Dame un momento, dame un momento. Ujú. No, ¿cómo que periodo go, dice? No, go, dice, go, no, es G0. ¿Cuál go? Periodo G0, chicos. El periodo G0 es un periodo de diferenciación, ¿ya? Es un periodo de diferenciación celular. Y esto es de las células que no se reproducen. Como por ejemplo, ahí vas a tener tu neurona, que esta la preguntaron en admisión. Tienes el caso de tus miocitos. Yo, por ejemplo, mis poderosos músculos, ¿cómo he cultivado estos tremendos músculos que tengo? ¿Qué ha pasado con mis músculos? No es que yo, no es que yo tenga más células musculares. Es que simplemente yo tengo la misma cantidad de células, pero como hago ejercicio, mis células se hipertrofian. Muy bien dicho, David, muy bien dicho. Muchas pesas también. Entonces, eso ocurre con mis músculos, pero no hay, ¿qué cosa? No hay división celular. No hay división. Mis músculos lo que hacen es simplemente dividirse. No, mis músculos aumentan en tamaño. Eso se llama hipertrofia. Entonces tengo los miocitos y también mis eritrocitos, chicos. También están mis glóbulos rojos. Los eritrocitos, los glóbulos rojos tampoco se van a reproducir. Eso pasa con la célula en el periodo llamado G0. ¿Ok? Entonces, ahí atenderlo. Un paréntesis.
A veces yo sé que te pueden poner datos en biología donde te dicen, hay células que entran en G0 y luego regresan a G1 para así dividirse. Mira, yo te estoy diciendo que la célula se queda en G1 y luego se mantiene en G0 y ahí se queda. Así es como usualmente deberías de considerarlo para exámenes de admisión. Así te lo plantean. Pero si por ahí pues ves en algún ejercicio o alguna lectura, ¿no? Profe, a mí me han dicho que hay células que se quedan en G0 y luego regresan para dividirse. Sí, puede pasar, biológicamente hablando, pero no es muy común eso en un examen de admisión. ¿Dejo entender ese pequeño detalle? ¿Sí? Para que no te me confundes. Ajá. Claro, no tienen centriolos. Por ejemplo, igual pasa con los eritrocitos, Alexis. Los eritrocitos son células que no tienen núcleo, no tienen centriolos. Entonces, si no tengo núcleo, no tengo centriolos, ¿cómo me voy a dividir? Ajá, vale, Alexis, chévere, chévere. Entonces, eso pasa cuando tú te refieres a la celulita en G0. Ahora, amigos del área A, todos mis amigos del área A, por favor, a ver ahí en el chat, yo sí soy del área A. A ver, todos mis amigos del área A, ¿están ahí? A ver, pónganse, pónganse. Yo soy, bien, Tracy. Por eso me cae bien, Tracy. Muy bien, Abril. Muy bien, Zaida. Muy bien, Estefan. Mi amiga de Lemolinfa. Ahí está mi amiga de Lemolinfa. Todos mis amigos del área A, todos mis amigos del área A, chicos, alguna vez les han preguntado algo así. Lo que pasa, lo que pasa es que hay preguntas donde a ustedes este tema se lo relacionan con algo que lo van a ver ustedes en su carrera, el cáncer. Lo van a ver con el cáncer, chicos. ¿Y qué tiene que ver esto con el cáncer, profe? O sea, ¿qué tiene que ver? Yo estoy haciendo mi clase de mitosis y usted me está hablando del cáncer. Ya, mira. Lo que pasa sí, lupus, lo relacionan con ello. Lo que pasa es esto. Ojo con el cáncer. Lo que nosotros entendemos por el cáncer, podríamos decir que es una división celular, ¿sí? Podemos decir que es una división celular descontrolada. ¿Está bien? Es una división celular descontrolada. Entonces, cuando tú me hablas de una división celular descontrolada, entonces la célula que normalmente debe cumplir este ciclo de acá, porque eso es lo que debe de ocurrir, la célula no respeta su ciclo, chicos. La célula no respeta su ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te refieres a lo que es la célula, la formación de células cancerígenas, cuando se da esta formación de células cancerígenas es porque la célula no está respetando este ciclo celular, este de aquí. Y si no respeta el ciclo celular, entonces lo que va a ocurrir es que la célula se salta. A ver, más o menos para que me entiendas un poco la analogía con lo que pasa con nosotros, ¿no? Tú llegas del colegio, vas a tu anual, no, a tu veranito, vas a tu veranito, vas a tu veranito. Luego de tu veranito, tu tutora te dice, oye, ya aprendí célula, aprendí célula. Muy bien, amiguito, ya aprendiste célula. Métete a tu anual, terminaste tu verano. Y luego, y luego, lo que va a ocurrir es que en tu anual ya pues, cumples tus etapas y aprendiste célula, ciclo celular, respiración celular, fotosíntesis, o sea, aprendiste todo. Aprendiste de todo un poco. ¿Está bien? Y ahora, go repaso. Full ejercicios, full preguntas, ¿no? Para poder llegar a tu admisión, no división, a tu admisión. Has cumplido tu ciclo, has cumplido tu ciclo, ¿está bien? Pero hay células que están en el periodo G1 y de pronto agarran y esas células agarran y dicen, oye, estoy en verano, sobrado la hago, go repaso, cómputo general, medicina, primer puesto, o sea, se raya, sí, sí, sí. Y entonces, igual pasa con la célula. Hay células que no respetan el ciclo. Y como es una célula que no respeta el ciclo, de frente, oye, estoy en G1, de frente me voy a dividir. Y entonces pasa que la célula se divide, se divide, se divide, se divide de manera descontrolada. Eso es lo que va a ocurrir, chicos, cuando uno se refiere pues a lo que es la división celular, pero descontrolada. Y entonces eso se relaciona con el cáncer. Ahora,
¿Qué nos interesa de datos, profe? ¿Qué cosa han preguntado en admisión? Ay, mira, nosotros tenemos un gen que se llama el gen P53. Este gen P53 es un gen de supresión tumoral. En palabras bonitas, en palabras sencillas, este gen evita que tu cuerpo pueda formar tumores. Vamos a ponerlo así. Tu gen, este, evita que se dé la formación de tumores. Y para eso existen unas proteínas, que son las enzimas ciclinas y quinasas. ¿Está bien? Estas enzimas ciclinas y quinasas son las encargadas de revisar que la célula cumpla sus etapas, sus plazos. Yo soy, yo soy, por ejemplo, una célula que está en el periodo G1. Entonces, si yo estoy en el G1, yo tengo que pasar el periodo S y luego el G2 y luego dividirme. Pero para que eso cumpla, existen estas enzimas. ¿Cómo se llaman las enzimas? ¿Cómo se llaman las enzimas, chicos? ¿Qué enzimas te mencioné? A ver. Hola, ¿están ahí? Claro, bien, 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 Angie, bien. Ahí vamos a tener que hablar de las ciclinas y vamos a tener que hablar de las quinasas. Esas vienen a ser las enzimas que vamos a utilizar nosotros, pues chicos. Entonces, lo que va a ocurrir, ajá, muy bien, las ciclinas y las quinasas. Ahora, estas enzimas, a veces tú, como bien me he puesto por acá, no, ciclerasa no, majo. Anda, duerme, majo, ciclerasa. Quinasa, oye, oye, quinasa. Entonces, ciclinas y quinasas. A estas de aquí, ya está. Estas de aquí vienen a ser, pues, las enzimas que regulan. Ahora, ¿dónde regulan, chicos? ¿Dónde regulan? Este es el ciclo. Este es el ciclo. Entonces, para pasar de G1 a S, ahí participa la ciclerasa. Ahí participan las enzimas. Las ciclinas y las quinasas participan ahí. Uno. Y también participan en lo que es para pasar del G2 al periodo M. En esos dos puntos participan. Eso se los han preguntado al área A, chicos. ¿Ah? Son proteínas reguladoras del ciclo celular. Lo que hacen es garantizar que la célula haya cumplido adecuadamente sus etapas. ¿Ok? Entonces, acá te lo apunto, te lo apunto, te lo apunto por acá. Vamos a apuntártelo. Vamos a apuntarte por aquí. Si a mí me hablan de las ciclinas, ellas son proteínas reguladoras y van a actuar acá. Van a actuar ¿en qué momentos? Entre G1 y el periodo S, ahí hay un punto de control, y entre G2 y la fase M. La fase M es antes de hacer mitosis. Ahí le ponemos puntos de control. Ahí uno y ahí otro. No sé si hasta acá me he dejado entender con esa partecita, chicos. Indícame a ver si se entiende, no se entiende. Tú dirás, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves hasta acá esta parte del ciclo celular? Tú dime, a ver. Hola, hola. ¿Están por ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Listo. Listo, gracias. Ya está. Chévere, Josué. Listo. Entonces, ese es el caso de la parte de la interfase. Todo lo que te he contado acá es interfase. ¿Ya? No olvidar. Ahora, bueno, esto ya te expliqué. En el periodo S se duplica el ADN. ¿Te acuerdas que hablábamos de la duplicación del ADN la semana pasada? Esa duplicación del ADN se da aquí. Aquí en el periodo S. Ahí, ¿no? Ahí se da la duplicación del ADN. Ujú. Ahí se da la duplicación del ADN. Ajá, correcto. Y también la duplicación de los centriolos. No, no, no. Eso es otra cosa, Lucecita. Eso es otra cosa. Eso es cuando tú quieres observar a las células. Eso es cuando tú quieres observar, tú le agregas drogas para poder observar determinada etapa de la mitosis, por ejemplo. Dale, Kelly, no te preocupes. Cuídate, cuídate, que te vaya bien. Espero que no sea nada grave. Cuídate, cuídate. Listo, entonces eso pasa cuando nos referimos al periodo S. Ahora, para poder continuar, necesito que sepas algunas cositas que están por acá. A ver, chicos, lo que nosotros estamos viendo por aquí, este es mi cromosoma. Mira, tremendo cromosoma, mira, ahí está mi cromosoma. Este cromosoma, chicos, tiene, fíjate, dos mitades. Mira, mira, mira.
Este es mi cromosoma. Esta mitad de aquí, esta mitad de aquí y esta otra mitad de acá. Esta de aquí. ¿Sí? Esta. Entonces, a cada mitad de cromosoma, ¿cómo se le llamaba, chicos? ¿Cómo se le dice a cada mitad del cromosoma? A ver, vamos, gente, en el chat. No te me vayas, ¿eh? No te me vayas, reacciona. ¿Cómo se le llama a cada mitad de cromosoma? Cromátida. Muy bien. A cada mitad le vas a llamar cromátida. ¿Sí? A cada mitad le vas a llamar cromátida. ¿Listo? Entonces, cuando uno se refiere, ¿ya? Cuando uno se refiere a lo que es la parte a lo que es la parte de un cromosoma, debemos de entender que el cromosoma está formado por dos mitades llamadas cromátidas. Esas dos mitades llamadas cromátidas, ¿ya? Esas dos mitades llamadas cromátidas están unidas por una bolita, por un ganchito aquí, 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 aquí. Este ganchito que está aquí, este ganchito que está acá, se llama el centrómero. ¿Está bien? Ese ganchito se conoce con el nombre de centrómero. Ahí. Este es el centrómero. ¿Cómo se llama cada mitad, chicos? Cada mitad se le llama cromátida. ¿Y se une mediante qué? ¿Cómo se llama el ganchito? ¿Cómo se llama el ganchito que nos va a unir? Centrómero. ¿Sí? Eso hay que manejar. Eso hay que manejar. ¿Listo? Profe, no entiendo. ¿Y de dónde salió esta vaina, profe? ¿De dónde salió ese cromosoma? Ya, este cromosoma yo ya lo tenía dentro. Ese cromosoma yo ya lo tenía dentro. Profe, ¿cómo que lo tenía dentro? Sí, mira, en el núcleo de mis células, eso, en el núcleo de mis células está la cromatina que nosotros llamamos. Y entonces, esa cromatina que mis células tienen en su interior, esa cromatina se va a convertir en este cromosoma. Claro, bien. Oye, Angie, te hacen todas, Angie. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que saber dos palabras importantes acá. Condensación, condensación y descondensación. Yo tengo que entender qué significa condensar y qué significa, gracias, sí, ya. Yo tengo que entender qué significa condensar y qué significa descondensar. Entonces, cuando uno dice condensación, la condensación es cuando la cromatina se convierte en cromosoma. Eso va a ser condensar. Pero también, pero también existe lo que es la llamada descondensación. Entonces, la descondensación, ¿cómo es? En la descondensación, el cromosoma, este de aquí, se va a convertir en ¿qué? Este cromosoma se va a convertir en nuevamente en cromatina. Entonces, yo debo hacer ese jueguito de cromatina a cromosoma y de cromosoma a cromatina. La palabra solamente varía. En una se condensa y en la otra, ¿qué va a ocurrir, chicos? Si en una se condensa, en la otra, ¿qué ocurre? Lo contrario a condensar, ¿qué sería? ¿Qué sería lo contrario a condensar? Descondensar. Correcto, Josué. Muy bien ahí, Stephanie. Correcto. Entonces, vamos a tener que ver condensación y descondensación. ¿Ok? Condensación y descondensación. Listo. Entonces necesito que recuerdes esto para lo que viene. ¿Está bien? A ver, lo que te voy a explicar por acá, lo que te voy a explicar por acá es que después de terminada la etapa de interfase, viene la división. ¿Y cuántas formas de división hay, chicos? A ver, ¿y cuántas formas de división hay? Hay dos. Muy bien, Ron. Entonces vamos a ponerle por acá. A ver, vamos a ponerle por acá. Chicos,
Si comparamos, dime Juan, creo que ha estado levantando su manito. A ver, por ahí está levantando Profe, su manito. Dime, profe, la descondensación es de cromosomas a cromatina y la condensación. de cromatina a cromosoma. ¿Listo? Cromatina, Sí, profe. cromosoma se condensa y de cromosoma a cromatina se descondensa. ¿Ya? Gracias, gracias. Vale. Entonces, acá, ¿qué cosa vamos a hacer, chicos? Vamos a comparar, no me hagas cantar, a cantar, vamos a contar lo que es, por un lado, mitosis y por el otro lado, la meiosis. Entonces, acá le voy a poner así. Ah, tú quieres cantar, tú quieres que cante. Chicos, la mitosis. Y luego por acá hablamos de la meiosis. Quiere que cante, dice. A ver, mira. Por acá vamos a ponerle la mitosis. Y por acá vamos a poner la meiosis. Entonces vamos a ver cómo se distingue, vamos a ver cómo se diferencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo se diferencia. Entonces, veamos así. Vale, se sabe ya de la canción. Ya. Entonces vamos a ponerle ahí, mira. Cuando tú me hablas de mitosis y meiosis, estás comparando dos formas de división celular. Yo por aquí voy a ponerte el esquema de la mitosis y el esquema de la meiosis. A ver, mira, vamos a compartirlo por acá. Uy, espérame. Vamos a ponerle la imagen. ¿Dónde dejé mi imagen? Aquí está. Mira, mitosis y meiosis. Mira la diferencia para poder entender cómo, cómo vamos a poder plasmar la mitosis y cómo vamos a plasmar la meiosis. ¿Está bien? Aquí y lo compartimos. Mira, en el caso de la mitosis, al ver la mitosis, espérame, no me actualiza la figurita, espérate que salga para que se vea bien. No sale. Ay, no quiere salir, ¿por qué? Mitosis, meiosis, ¿dónde estás? Acá. ¿Dónde sacó la imagen? Imagen, ¿dónde estás? Acá estás. No sale, ¿por qué no sales? Esta será. Ya, esta es. Ya, mira. Ahí vas a ver la diferencia entre mitosis y meiosis. Cuando comparamos, lo que nosotros nos vamos a dar cuenta, fíjate, ahí mira, ahí tengo mitosis, ahí tengo meiosis. Ahí me voy a dar cuenta cómo funciona cada uno. Cuando tú te refieres a la mitosis empieza con células que son diploides, 2N. Es más, tú cuentas ahí cuántos cromosomas hay y ves cuatro, ¿no? Ves cuatro cromosomas. Y luego de la mitosis, mira, luego de la mitosis vas a poder encontrar que se van a formar dos células, mira, dos células. Y estas dos células, chicos, mira, esas dos células, ¿qué cosa van formando? Van a formar, mira, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro. O sea, tengo la misma cantidad, pero ¿qué ha pasado? En lugar de tener, así, en lugar de tener, ahí, mira, así mi cromosoma, lo voy a tener así. ¿Se entiende? En lugar de estar así, va a estar así. De cromosoma a cromátide. Acá por eso tú ves que tienes cuatro cromosomas y luego acá tienes cuatro cromátides. Eso pasa en la mitosis. Entonces, el proceso de mitosis, ¿qué cosa asegura? El proceso de mitosis garantiza que se pueda mantener constante el número de cromosomas. La mitosis mantiene constante el número de cromosomas. Eso es lo que me hace la mitosis. En cambio, en la meiosis
te pregunto, en la meiosis, ¿cuántas células hijas se forman en la meiosis, chicos? A ver, ¿cuántas células hijas se han formado ahí en la meiosis? Claro, en la meiosis he formado cuatro. En la meiosis he formado cuatro, ¿sí? En la meiosis formo cuatro células hijas. Entonces, mientras que en la mitosis formo dos, en la meiosis formo cuatro. Y ahora, quiero que te veas otra diferencia aquí. Cuando tú me hablas de mitosis, la mitosis es un proceso que es una sola división, una sola. En cambio, en la meiosis, mira cuántas divisiones hay. ¿Cuántas divisiones hay en la meiosis? Dos. La meiosis tiene dos divisiones. La meiosis tiene la primera división, meiosis uno, y luego tienes la segunda división, que es la meiosis 2. Hay dos divisiones. La primera meiosis, mira, la primera meiosis, yo voy a hacer una meiosis de tipo reduccional. Acá hay un pequeño error, acá este es un pequeño error, acá debe ser n nada más, mira, acá debe ser n, no, no sé, debe ser n. Y la meiosis 2 es una meiosis ecuacional. En la primera, reduces la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos cromosomas habían acá? Mira, ¿cuántos cromosomas habían acá? Mira el dibujito, ¿cuántos cromosomas hay? Cuatro. Ahí hay cuatro. Y estos cuatro cromosomas termina la meiosis uno y mira cuántos cromosomas hay en cada célula. Hay dos. Ajá, entonces, ¿qué ha pasado? Has reducido. Tú por eso me dices que la primera meiosis, la meiosis uno, es una meiosis de tipo reduccional. Y ahora, acá hay dos, aquí también hay dos, en cada uno. Como en cada uno también hay dos, se mantiene igual, se mantiene constante. Por eso me vas a decir que ahí la meiosis, ¿cómo es? Ahí la meiosis va a ser de tipo ecuacional. ¿Se entiende la diferencia, chicos, entre ecuacional y reduccional? Cuando tú me dices reduccional, llevas a la mitad cuando hablas de reducción. En cambio, cuando tú te refieres a lo que es ecuación, significa que lo vas a mantener igual. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, indícame, indícame. ¿Sí? Entonces, hay ecuacional y hay reduccional en la meiosis. Pero si yo tuviera, si yo tuviera que comparar, podría decir esto, mira. Vamos a seguir comparando. ¿Sí? Vamos a seguir comparando, mira. Mira, vamos a ponerlo así. Chicos, en la mitosis, ¿cuántas células hijas se forman en la mitosis? Dos. En la mitosis, dos. Sigo. En la mitosis, ¿cuántas divisiones hay? ¿Cuántas veces se divide la célula? Una sola. Una sola. Acá, uy, ¿qué pasó? Divisiones, una. Listo. ¿Qué tipo de división es? ¿Reduccional o ecuacional? La mitosis. Todos estamos en mitosis. ¿Qué tipo de división es? ¿Reducción o ecuación? Ecuacional, bien. Acá. Tipo ecuacional. Seguimos. ¿Cómo son las células hijas? ¿Iguales o diferentes? Células hijas iguales. Para mis amigos del área A pueden usar esta palabra, homotípicas. Ya, para mis amigos del área A pueden usar esa palabra, homotípicas. ¿Qué significa? Que son genéticamente iguales entre sí y genéticamente iguales a la madre. Por eso le dice células homotípicas. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, me corto, me raspo, esa herida se sigue reparando y van a formar más células iguales. ¿Ok? Ahora, aquí en mi mano, aquí, ¿habrá mitosis o habrá meiosis? En mi manito. En las células aquí en mi manito. ¿Habrá mitosis o habrá meiosis? ¿Qué dices? Si tú me dijeras
que en mi mano hay meiosis, significaría que en mi mano se estarían formando espermatozoides. ¿Y acaso en mi mano se forman espermatozoides? ¿Aquí voy a tener espermatozoides? ¿Voy a formar óvulos aquí en mi mano? No, no, he dicho formar. ¿Cómo que quién sabe? He dicho formar. Que estén o no, ya, te lo debato después. Pero formar no, pues. En mi mano no se van a formar. No, no, en mi mano no se van a formar, no se forman. No, no, no. Claro, formar, formar. No lo negaba, dice formar. Entonces, cuando tú me hablas de la mitosis también en, ocurre en células somáticas. Ocurre en células somáticas. Así le vas a llamar a las células no sexuales. ¿Ok? Y, chicos, ¿por qué hago mitosis? ¿Cuál es la importancia de hacer mitosis? ¿Para qué nos sirve hacer mitosis? ¿Quién me dice? A ver. Función de la mitosis en el organismo. Bien, Stephanie, correcto. Recuerda que gracias a la mitosis nosotros podemos crecer. Gracias a la mitosis nosotros tenemos también reparación de tejidos. Yo cuando nací, yo era chiquitito. Yo era chiquitito, yo medía 49 centímetros. El otro martes es mi cumpleaños, chicos. Voy a cumplir ya mis 35. Y me acuerdo de cuando yo era nací. Yo nací chiquitito, chiquitito, una cosita. Lo más largo que tenía, así, mi fémur. Chiquitito mi fémur. Pero ahora tengo una cosaza acá abajo. Mira, tremendo fémur que me manejo ahora, sí. ¿Ves? Ahí no entra en la pantalla. Entonces, ese fémur así, de tenerlo así, pasó así. ¿Cómo? Mitosis. Mitosis, claro, claro, gracias a la mitosis, ¿qué? ¿Qué? Gracias a la mitosis es que hay, acá, permite crecimiento y reparación de los tejidos. Ajá, ahí está. Permite crecimiento y permite reparación de los tejidos. Eso son las cosas que hay que saber de la mitosis, pues chicos. Esas son características de la mitosis. Ahora, comparamos con lo que viene a ser la meiosis. Mira, facilito. Comparemos con la meiosis. Comparemos ahora con la meiosis. Entonces, igualito, mismos criterios. Mismos criterios. ¿Qué? Oh, tranquila, vale, vale, tranquila. Respira, vale. Ya está. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer ahora, vamos a hacer, vamos a hacer ahora para la meiosis. Células hijas, células hijas, células hijas. ¿Cuántas? Vamos, dame. Cuatro, bien, cuatro células hijas. Cuatro células hijas. ¿Cuántas veces se divide la meiosis? Bien, la meiosis 2. La meiosis 2. Ujú. Claro, la meiosis 2. La meiosis, ¿ecuacional o reduccional? Mira, si bien es cierto, la meiosis tiene las dos, la meiosis 1 es reduccional y la meiosis 2 es ecuacional, pero la esencia de la meiosis es reducir. La esencia de la meiosis es que se reduzca a la mitad. ¿En qué células ocurre? ¿En qué células ocurre? A ver, claro, la mitosis ocurre en células germinales o células sexuales. Ahí está. Ocurre en células germinales o células sexuales. Ujú. Y pregunta, en el caso de las células que se forman por meiosis, ¿cómo son? ¿Serán iguales genéticamente, diferentes genéticamente? ¿Cómo son? Claro, tienen que ser células diferentes y te explico por qué. La meiosis va a formar espermatozoides. La meiosis va a formar ovocitos, óvulos que le llamamos. Entonces, imaginemos que tú, ¿tienen hermanos, chicos? ¿Tienen hermanos? ¿Todos tienen hermanos? ¿Alguien es hija única, hijo único? Todos los que tienen hermanos, no me vas a decir que tú y tu hermano, ahí está, José es hijo único, pero si tienes hermanos, tú y tu hermano, tú y tu hermana no son fotocopia, no son fotocopia. ¿Y eso por qué? Porque pese a que vienen del mismo testículo, papá, o mismo ovario, mamá,
las células que se forman son diferentes. Las células que se forman vienen a ser diferentes. Entonces, se van a formar células diferentes, ¿ya? Células diferentes, y ya no le vas a decir homo. Ahora voy a ser hetero, chicos. Voy a hacer células, voy a formar células heterotípicas. En ellos, aunque mínimo, David, hay ligeras diferencias. Aunque mínimo hay ligeras diferencias, David. Aunque mínimo hay ligeras. Y el ambiente termina generando diferencias. El ambiente termina generando diferencias. ¿Listo? Entonces, eso pasa, ¿ya? Eso pasa cuando tú me hablas de lo que es heterotípicas. Y, chicos, ¿por qué es importante la meiosis? Importancia de la meiosis. Justamente para ser diferente. Muy bien, Abril. Oye, muy bien, Abril, ¿ah? Muy bien, Abril. Si hablamos de la meiosis permite la variabilidad genética. Y esto se da gracias a un fenómeno que ocurre en paquinema. Bien, bien, David. Gracias al crossing over. Gracias al crossing over. Ujú. Esa es la diferencia. Hasta acá. Antes de meterme ya a lo rico, dudas, preguntas, dudas, preguntas, antes ya de meternos a las etapas de la mitosis, las etapas de la meiosis. A ver, bien, la recombinación, Profe, todo ok ahí. Ujú. A ver, disculpe, ¿te escucho? eso de reduccional y eso, por favor, ¿lo puede explicar? Buena. Sí, vale, vale. Te explico. Cuando tú dices reduccional, cuando tú dices reduccional significa que en la meiosis uno yo empiezo con cuatro cromosomas, así, mirando el dibujito, yo empiezo con cuatro cromosomas. Y de estos cuatro cromosomas, cuando digo que se reduce, es porque mira ahora el dibujito de las células que se han formado. Cada célula ahora tiene dos, mira. Cada célula ahora tiene dos. De cuatro a dos. He reducido a la mitad. Por eso le llamas división reduccional. ¿Va? Esa es la primera. División reduccional, porque reduces a la mitad. Y luego, cuando tú dices la palabra ecuacional, te refieres a que se mantiene constante, te refieres a que se mantiene igual. Yo acá tengo dos. Ahora, acá también tengo dos. Por eso se mantiene igual, ecuacional. De repente, uno ve que este cromosoma de acá, este rojito o este azulito, están así, formados por dos mitades. Y estos cromosomas de aquí están formados solamente por una mitad. Pese a ello, se considera que cada uno vale uno. Entonces, termina valiendo lo mismo. Por eso decimos que es ecuacional. No sé si Ah, mejor, Juan, a ver, indícame. sí, sino que me estaba confundiendo, o sea, pensaba que era uno solo, pues pensaba que era, ¿cómo es este haploide y diploide? Me estaba confundiendo. Va, ya, dale, dale, Juancito, chévere. Entonces, bien, bien hasta ahí. A ver, ¿qué me dicen por acá? Mira, las células que originan la meiosis alexis solamente son dos. En el caso humano, animales. Mis ovogonias, bueno, las ovogonias de las mujeres, yo no tengo ovogonias en las mujeres, y ahora sí, mis espermatogonias. Espermatogonia y ovogonia son las dos a nivel de animales. Y cuando tú te refieres a otros ya seres vivos, podríamos meternos a las plantas. En las plantas está el microsporocito y el megasporocito, que son las células que inician la meiosis. En plantas, microsporocito y macrosporocito. Pero repito, eso es en plantitas. Eso es en plantitas. Microsporocito y macro o mega. Macro o megasporocito. Se me lengua la traba. ¿Qué me dicen por acá? A ver, a ver. ¿Puede repetir? Ya, a ver. Ecuacional es porque se mantiene constante, se mantiene igual la cantidad. La mitosis es ecuacional porque, mira, en mi ejemplito empiezo con cuatro cromosomas y termino también con cuatro cromosomas. Por eso es ecuacional. Recuerda, la palabra en álgebra, ecuación, tú la defines como una igualdad. Entonces, como acá la célula progenitora, esta célula, y las células hijas tienen la misma cantidad de cromosomas, como tienen lo mismo, división ecuacional, por tener lo mismo. En cambio, en la meiosis, de cuatro cromosomas que tenía inicialmente, ahora tengo dos.
O sea, ¿qué ha pasado? He disminuido. Como he disminuido, he reducido. Por ello le digo división reduccional. Esa va a ser la diferencia que vamos a poder encontrar entre mitosis y meiosis. Ya, espero que ahí me hayas entendido, Alonso. Hasta ahí, todo bien, todo dudas, preguntas, ¿sí? Para poder continuar. Vamos a entrar con la parte ya la parte de las etapas, la parte de las fases de la mitosis. Y para esto, ya, varios me lo han estado pidiendo, vamos a ponerle por acá. Tú ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Tú ya sabes lo que va a pasar. Solamente, sí, solamente para poder recordar, ¿también? Solamente para poder recordar, acá, vamos a poner lo siguiente. ¿Ya? A ver, vamos a poner por aquí. Ahí está. Vamos a poner lo siguiente. En la meiosis, Alonso, correcto. En la meiosis sí. En la meiosis de diploide se vuelve a haploide. ¿Sí? De diploide se vuelve a haploide. Chicos, cuando hablamos de la mitosis o de la meiosis, nosotros sabemos que hay etapas, sabemos que hay fases. Por ejemplo, acá, ¿se ve el dibujito? ¿Se ve el dibujito? ¿Mm? Uy, no carga. Ahí, por ejemplo, tú estás viendo las etapas de la mitosis. Mira, ahí estás viendo cómo la célula empieza a formar sus cromosomas. Mira, mira, ¿ves qué bonito? ¿Ves? Mira, mira sus etapas. Mira, esto, mira, ¿ves? Se separa, ¿ves? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. O sea, eso es lo que nosotros vamos a explicar ahora, ¿ves? Eso es lo que nosotros vamos a explicar ahora con el caso de las diapositivas. Pero ahí, por ejemplo, vamos a ir identificando cómo es que se da este proceso de mitosis. A ver, que cargue de nuevo para poder iniciar. Mira, ahí, por ejemplo, empieza la mitosis. Ahí va a empezar la mitosis y quiero que veas y que distingas las etapas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, mira, la bolita que tú ves es un núcleo. Esta bolita que tú ves es un núcleo. Toda la bolita es una célula. Lo que tú ves como hilos acá adentro, como filamentos, se llama cromatina. Eso es lo que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, esa cromatina, mira, va a empezar a condensarse. Esta de aquí. ¿Qué cosa era condensarse? Ir de cromatina hacia cromosoma. Entonces, mira, la cromatina empieza a condensarse ahí. La cromatina se condensa. Y mira, poco a poco, ¿te has dado cuenta que estos cuerpitos han aparecido? Mira, han aparecido estos cuerpitos. Estos cuerpitos se van a llamar cromosomas. La cromatina es un hilo, es un filamento y ahora se forma cromosoma. Y va a terminar la profase ahí, va a terminar la profase y va a dar pie a este momento y muy importante. Mira, ahí casi, ahí. Mira esto lo que ha pasado. ¿Quién me dice qué está ocurriendo en ese momento a nivel de la célula? A ver. Muy bien, esta es la famosa línea o placa ecuatorial de la metafase. Esta es la placa ecuatorial que se va a dar en la metafase. Y recuerdos que yo te mencionaba que en el caso de la célula, por ejemplo, cuando la célula se divide, la célula tenía así, ¿no? Este es mi cromosoma, ¿no? Ese es mi cromosoma, y acá tenía una bolita, te decía. ¿Quién recuerda cómo se llama esa bolita? Esa bolita tenía nombre. En esa bolita se llama centrómero. Entonces, ¿qué pasa si se rompe este centrómero? Al romperse el centrómero, las cromátides se van a separar así, una mitad para arriba y una mitad para abajo. Se separan las cromátides. A eso le vamos a llamar disyunción. Y mira lo que va a ocurrir acá. Mira lo que va a pasar. Mira, mira. Mira, ahí está. ¿Viste cómo se rompieron? Se separaron, se rompieron y se van hacia los polos. Eso es la anafase. Mira cómo se van, mira. ¿Ves? Uy, qué bonito, mira, ¿ves cómo se van separando? Eso tú le llamas anafase, mira. ¿Ves? Los cromosomas que estaban así, se les rompe el centrómero y se van mitad y mitad hacia arriba. Eso se llama disyunción. ¿Está bien? Eso se llama disyunción. Ahora, cuando se separa así, ¿en qué etapa estamos? ¿Ahí en qué etapa estamos?
Estamos en la etapa de... Oye, ¿por qué te así las de? Estamos en anafase, ¿no? Estamos en anafase. Claro, ahí estamos en anafase. Claro, estamos en anafase. Muy bien, ahí estamos en anafase. Y vamos a llegar al telo. Mira, mira, mira lo que va a pasar en el telo. Se van hacia los polos. Mira, mira. Y quiero que te percates de este detallito. Mira, quiero que te percates de este detallito. La célula aquí en el medio es como que se empieza a estrangular. Es lo que yo decía al inicio, que muchas células quieren, llévame a telofase, quiero que me estrangulen el citoplasma, quiero que me lo partan. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te mencionaba eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que mencionábamos eso? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de, cuando hablamos de esto, esta es la telofase. Y este específico momento se va a llamar citocinesis. Ahí lo que va a tocar es la citocinesis. Entonces, esa citocinesis es la ruptura del citoplasma. Ahí, mira, esta ruptura del citoplasma, chicos. Y ahí, mira, mira. Y de Yapa, ¿te fijaste? Mira, lo que era cromosoma, ¿qué le ha pasado? ¿Te acuerdas que estaba condensado? ¿Te acuerdas que estaba durito? Miren qué se ha convertido ahora. Se ha convertido nuevamente en cromatina. Se ha convertido en cromatina. Entonces, ahí, por ejemplo, me doy cuenta de lo que está pasando, que está ocurriendo la telofase. Y esto terminará, mira, mira, cuando se parte. ¿Ves? Mira, otra vez volvió. Hay hay dos células y luego esto ¡plin! Se va a terminar partiendo. Y mira, reaparecieron los núcleos, reapareció todo, eso ya es telofase. Y mira, se han separado de las células. ¿Ves? Eso es mitosis, chicos. Eso es mitosis. A ver, voy a ponerlo una vez más y tú me vas a decir en qué fase está. A ver, todos, ¿ah? Todos, a ver, ¿en qué fase está? ¿En qué fase estoy ahí? ¿Qué fase es eso? Eso es una profase. Eso es una profase. Muy bien, eso es una profase. ¿Por qué? A ver, en la profase hay cuatro cosas. La carioteca, que es esta bolita, se desintegra. Se desintegra la carioteca. Uno. Esto de aquí se llama cromatina. Y la cromatina empieza a endurecerse, o sea, la cromatina se condensa. Ese es el número dos. Cromatina se condensa. Número dos. No se nota mucho, pero por acá afuera se va a formar el uso acromático. Se va a formar el uso acromático. Y los centriolos se van a ir hacia los polos. ¿Sí? Entonces, eso va pasando. Ven, mira. Ahí está. Ahora, se están casi formando los cromosomas. Y esos cromosomas, ¿hacia dónde se van a ir? A ver, tú dime, ¿qué momento es ese? A ver, ¿qué momento es ese? Esa es, ¿cómo le llamas a ese momento? Metafase, ¿sí o no? Eso va a ser la metafase, porque se está formando la placa ecuatorial. Se forma la placa ecuatorial. En ese momento se da la máxima condensación de la cromatina y en ese momento es cuando tú puedes estudiar cuántos cromosomas tiene o no tiene una persona. Tú le dices que aquí en metafase se hacen los estudios de cariotipo, por ejemplo. Se hacen los estudios de cariotipo, se forma la placa ecuatorial, la cromatina alcanza su máxima condensación. Por ejemplo, Angie, si yo tengo un amigo que es medio raro, que digo, ¿por qué ese amigo es tan alto? Tiene el cuerpo alargado, los brazos, las piernas largas, ¿por qué ha desarrollado glándulas mamarias? Yo digo, oye, de repente tiene síndrome de Klinefelter. Entonces a mi amigo le digo, a ver, ven, abre la boca. Ah, le saco células, lo pongo en el microscopio para verlo y me sale que tiene un cromosoma más de lo normal. Confirmado, Klinefelter de repente. ¿No? Entonces, eso es metafase. Ahora, ahí viene, mira. ¿Cómo se llama ese momento, chicos, donde se da la separación? Cuando se da la separación, ¿cómo se le llama? Cuando se rompe el centrómero, eso es anafase, pues. Eso es anafase. Ajá, anafase la rompemos, sí. Anafase, en anafase la tenemos que romper, siempre, siempre. En anafase la tenemos que romper el centrómero para que las cromátides se separen. Ajá, las cromátides se van a separar, sí, sí, sí. Y por último,
¿A dónde vamos a llegar? Vamos a ir a la telofase, chicos. Vamos a ir a la telofase donde todo se termina separando, miren. ¿Ves? Esta etapa, esta etapa donde se divide el citoplasma, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? No se nota mucho, Alonso. Esa parte no se nota mucho. No se nota mucho. No se nota. Acá lo que están enfocando es básicamente la parte del material genético. Claro, esto ya es telofase, pero en la telofase también hay un evento particular que se llama citocinesis, que es la ruptura del citoplasma. Entonces, eso está ocurriendo ahí, ¿no? Eso está ocurriendo aquí. Y ya está. Y eso es, pues, chicos, eso es lo que ocurre cuando uno se refiere a la mitosis. Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar, ¿ya? ¿Se entendió la mitosis? Esa es la mitosis, chicos. Yo lo voy a poner. Lo que pasa es que la mayoría de ellos quiere esto, ¿no? La mayoría de esto quiere, yo sé, la mayoría quiere esto. Yo sé que la mayoría quiere esto, chicos. Yo sé que la mayoría quiere. Este es el momento canónico, chicos. Este es el momento canónico de la parte de, sí, ¿no? Acá. ¿Te acuerdas? Si de repente por ahí quieres aprendértelo cantando, te pones tu canción y te vas a escuchar. Escúchalo, ¿ah? Yo te dije al inicio. La cromatina se condensa, Ya ves, mira. los cromosomas se estructuran, la membrana nuclear desaparece en el citosol. El núcleo ya no existe, Desaparece, todo desaparece. el ARN no se forma, los centrosomas y centriolos se dirigen a los polos, se forma el uso acromático y así la profasia ha terminado su misión. Listo. Ahí están las 4 cosas que terminó, que te tiene que hacer la profase. Se desintegra la carioteca, se condensa la cromatina, se desintegra la carioteca, se condensa la cromatina, se va a formar el uso acromático y los centriolos se van a los polos. Punto. Esa es mi profase. Dando paso a metafase y Ahora viene después continuar con anafase y telofase así. Separar los elementos de una célula que es madre, de otra más que darse la mitosis. Ahí viene la metafase, ahí viene la metafase. Ay, 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 ay. Ahí viene la metafase, la metafase. Al comenzar la metafase, ¿Qué dijimos de la metafase? los cromosomas ya formados se van a la periferia del uso acromático. Ahí viene. Cada uno independiente, alineándose en el centro, Placa ecuatorial. nos darán la referencia de la placa ecuatorial y da paso a la anafase en la cual las cromatidas se alejan entre sí, dirigiendo. Ahí, por ejemplo, se ha formado la placa ecuatorial en la metafase. Ahí se estudia el cariotipo y acá se rompe, acá se separa. Eso es anafase. Ahí se hace la disyunción, chicos. Ahí se hace la disyunción, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder A los polos de además comienzan citocinesis en el citoplasma, separar los elementos de una célula que es madre. Es todo lo que ocurre en estas 4 fases, un proceso que no hace otra cosa más que darte 2 células con cargas iguales a la madre. Ay, 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 telofase. Al revés, telofase. esa frase final y con eso cerramos la cancioncita, chicos.
Esa fase final, esa es la telofase. La telofase, ¿ya? La telofase tiene que ver con qué? Tiene que ver con todo lo que pasó en profase, me lo dices al revés. Todo lo que pasó en profase me lo vas a decir al revés, ¿correcto? Se descondensa las cromátides, se reorganiza, se recupera la carioteca, pero hay dos, ¿no? Desaparece el uso acromático, todo igualito, ¿ok? Entonces, ahí cerramos lo que es la etapa de la mitosis y no te olvides que la mitosis termina con su citocinesis. Esa citocinesis viene a ser esto de aquí. La citocinesis es la división del citoplasma, pero ahí te voy a aclarar algo más, déjame ver porque he visto varias preguntas por acá. A ver, claro, ¿qué me dicen por acá? Yo y los panas, a ver, ¿qué me dicen? Jimena, ¿qué me dices, profesor, con respecto al síndrome de Pallister-Killian, a qué se debe principalmente? Jimena, ¿estás estudiando aparte? ¿Dónde te han dicho cosas así de raras? Eso tiene que ver, si la memoria no me falla, con el cromosoma 12. Si la memoria no me falla, tiene que ver con el cromosoma número 12. Hay un cromosoma adicional en el par 12. Hay un cromosoma adicional en el par 12. Entonces, esa es una mutación. Y voy a aprovechar tu pregunta para decirte algo que sí viene. Y mira, lo que pasa es que Jimena me está diciendo, yo lo puedo entender de esta manera. Tiene que ver con una mutación, este SIME. ¿Cómo pasa esto? Chicos, lo que son mutaciones, siempre me lo vas a relacionar con anafase. ¿Por qué? En anafase se separan los cromosomas, ¿no? Las cromátides. Entonces, cuando tú me dices que en anafase se separan las cromátides, ¿qué pasaría si no se separaran adecuadamente? Eso da origen a las llamadas mutaciones cromosómicas. En la pregunta 10 de tu material, a esas mutaciones cromosómicas le han dado un nombre, aneuploidías. En la anafase, principalmente la meiótica, cuando hay acuérdate de esta frase, mala disyunción, cuando hay una mala disyunción durante la anafase meiótica 1 o meiótica 2, se generan las aneuploidías. Entonces, en las aneuploidías, tú hablas de que hay células con más o con menos cromosomas. Entonces, ¿dónde se genera eso? En anafase. En anafase se generan las aneuploidías. Claro, tiene que ver más con genética, pero de todas maneras hay que saberlo. Eso es uno, ¿ya? Lo segundo, te voy a hablar de drogas. Te voy a hablar de drogas, chicos. Acá, por ejemplo, yo lo que estoy observando es el cariotipo humano, ¿ok? El cariotipo humano, acá están mis cromosomas, ¿no? Bien bonito, bien ordenadito. Ahora, ¿cómo yo hago para poder ver eso? Normalmente se usa una droga que se llama colchicina. Acuérdate bien de esa droga. La droga se llama así, colchicina. Esta de aquí, colchicina. Esta droga, ya, preciosísima, de ahí conversamos, sí, coordinamos por interno. En el caso de la colchicina, esto afecta a la tubulina. ¿Sí? Yo conozco acá por el centro, tubulina. Si tú le agregas la colchicina, si tú le agregas colchicina a un grupo de células o un cultivo de células, entonces, ¿qué va a pasar? Las células detienen su mitosis en la etapa donde están. Si la célula está en profase, se queda en profase. Si la célula está en metafase, se queda en metafase. Si está en anafase, se queda en anafase. Si está en telofase, se queda en telofase. Eso hace la colchicina. Por ejemplo, mira acá. Vamos a ponerle. Mira, mira. Células de cebolla al microscopio mitosis. ¿Ve? Ahí, pero vamos a ponerle mitosis. Esas son las células de cebolla. Pero, ¿cómo yo hago para identificar esto? Mira, ¿cómo yo hago para poder identificar esto de aquí? Para poder hacer esto, para preparar un cultivo así, mira, porque así se ve, todos mis amigos del área van a llegar al laboratorio y van a hacer eso. Te van a pedir tu cebolla y vas a ver eso. Con tu célula de cebolla, este es lo clásico que ves. ¿Cómo yo identifico esto? Para que la célula se quede estática, le has agregado colchicina. ¿Y por qué? Porque esa colchicina afecta la tubulina. La tubulina
es lo que permite formar el uso acromático. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La colchicina afecta el uso acromático. Entonces tú le agregas colchicina a la célula durasa, ¿no? En metafase, en telofase, se queda ahí, no se mueve ya, ya no se mueve. ¿Por qué? Porque no hay forma de seguir haciendo tubulina. Y si no hay tubulina, no hay microtúbulos. Y si no hay microtúbulos, no hay uso acromático. No hay uso acromático. Esa es la primera droga de la cual te voy a hablar, ¿ya? Esa es la primera droga. Y la segunda droga, y la segunda droga tiene que ver con lo siguiente. Profesor, diferencia entre cariotipo y carioteca. Ahí lo leo, Alonso, ahí lo leo. Ya se fue Alonso, ya se fue a almorzar Alonso. Entonces, te decía, la siguiente droga tiene que ver con esto, con la citocinesis. Aquí. En el caso de la citocinesis, esta es la división del citoplasma. Ahora, ¿cómo se divide una célula animal? Llega a la telofase y aquí en el medio se debe formar un anillo de actina. Aquí en el medio se va a formar un anillo de actina. Ahora, al formarse ese anillo de actina, ese anillo estrangula a la célula, estrangula, y la célula se termina partiendo. Pero ese estrangulamiento es hacia adentro, ¿sí? Como es hacia adentro, tú me dices que la citocinesis animal es centrípeta, porque va hacia adentro. Centrípeta, voy hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, aquí la droga de la cual quiero que te acuerdes se va a llamar así. La droguita la cual quiero que recuerdes se llama citocalacina. Así. Citocalacina. La citocalacina afecta a la actina. Esa actina es la proteína que forma el anillo contráctil. Si tú le agregas citocalacina a un cultivo de células que está haciendo citocinesis, ¿qué va a pasar con esa célula? Esa célula no se va a terminar de dividir, se va a quedar ahí. Será una célula que tenga dos núcleos adentro. Será una célula que tenga dos núcleos adentro. Ahí estás, hola Alonso, ahorita ahí te respondo. Entonces, eso pasaría con esas drogas. La citocalacina afecta la formación de actina y la actina directamente se relaciona con esto, con la citocinesis de la célula animal. ¿Ya? Hasta ahí, hasta ahí es mitosis. Solo un pequeño detallito. Esto que tú ves al costado es una célula vegetal. La célula vegetal también hace mitosis, pero la gran diferencia es que la célula vegetal no tiene centriolos. ¿Quién me pone en el chat qué utiliza, qué tiene la célula vegetal para hacer mitosis? ¿Qué tiene, qué presenta una célula vegetal para hacer mitosis? A ver, ¿cómo se llama la estructura que tiene la célula vegetal para hacer mitosis? Los casquetes, claro, los casquetes. En una célula vegetal hay mitosis, pero se hace gracias a casquete polar, no a centriolo. Entonces, por eso, cuando tú me hablas de la mitosis de una célula de tipo vegetal, tú le dices anastral. La mitosis de una célula vegetal, tú le vas a decir que es una mitosis anastral. Profe, ¿por qué le digo así? Porque no tiene centriolos. Ojo que te estoy dando varios así datitos porque están ahí en tus preguntas. Mitosis anastral, ¿por qué? Porque no tiene, ¿qué cosa? No tiene centriolo. ¿Ya? Por eso decimos que no tiene centriolo. Anastral. Bien, Angie, también ahí. ¿Ya? Listo. Eso entonces tenemos con respecto a la parte de la mitosis. Alonso, la carioteca es la membrana que rodea el núcleo. Esa es la carioteca. Es la membrana que rodea, es la membrana que protege al núcleo. Eso se llama carioteca. Y el cariotipo se refiere al conjunto de cromosomas. Esto de aquí. Esto de aquí. Sí. El cariotipo es esto. Este es un cariotipo. Es un conjunto de cromosomas. Esto de aquí. Es un conjunto de cromosomas. Ese es el cariotipo.
¿ya? El cinetocoro es una proteína, son unas fibras de proteína que se unen a donde se une el uso cromático. O sea, cuando el cromosoma aquí va a metafase, el uso cromático, que son estas rayitas, se tienen que juntar al cromosoma. Para poderse juntar, el cromosoma tiene unas proteínas, acá lo pusimos. Esas proteínas se llaman cinetocoro. Está al costadito aquí. Este es el centrómero, al costadito está el cinetocoro. Entonces, el cinetocoro permite que el uso cromático se una a este cromosoma. ¿Listo? Chicos, hasta ahí aún estamos entendiendo, dudas, preguntas, espero que lo tengas bien, esperemos que lo tengas bien hasta ahí. Si me has ido entendiendo, la pregunta uno, 3, 4 y 6 fácilmente ya las has hecho. Uno, 3, 4 y 6. Y lo que yo voy a explicarte en esta última parte es solamente lo que es la meiosis. Salvo que tengas alguna duda, alguna pregunta. A ver, a ver, a ver. Hasta ahí, salvo que tengas alguna duda, alguna pregunta. A ver. Claro, el uso mitótico, Alejandro, son las fibras, las rayitas. Y esas rayitas, para unirse al cromosoma, se unen a nivel del cinetocoro. A nivel del cinetocoro. Esa es la etapa en el cinetocoro. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora haciendo las preguntitas que explico rapidito meiosis y luego vamos a ver las clavecitas. Entonces, no te olvides, en la célula vegetal no hay centriolo, hay casquete polar, y aquí la citocinesis se da gracias a que se forma una placa celular llamada fragmoplasto. Y esto ya no estrangula, esto más bien empuja hacia afuera. Por eso le llamas citocinesis de tipo centrífuga. Mira la diferencia. Aquí en la citocinesis animal, ¿cómo es esta? Esta es centrípeta. ¿Por qué es centrípeta? Porque esta estrangula, es hacia adentro. En cambio, la citocinesis vegetal es centrífuga. ¿Por qué? Porque esto es hacia afuera. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Ya? La citocinesis vegetal hacia afuera y esta es hacia adentro. ¿Sí? Vamos con meiosis, chicos. Para terminar, vamos a ir con meiosis. Chicos, ¿vamos bien? A ver, en el chat ya la gente está almorzando, ya te vi ya. Ya la gente se fue a meter su almuerzo, ¿sí? ¿No? Ajá. Cada parte de la cromatina, o sea, la cromatina cuando se condensa forma lo que es un cromosoma, pero cada parte, ¿cómo? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Cómo es, José? No, no te entendí. En el caso, si por ejemplo tú te refieres a esto, José, esta es una cromatina, esta es otra cromatina. Son cromatinas simples, nada más. Cromatina simple le llamas a cada una. Es una cromatina simple. Ujú. Todo es el cromosoma, cromatina doble. Es una cromatina doble cuando está todo. Pero cada uno es una cromatina. Ahí estamos. ¿Listo? Va bien. Listo, chicos. Meiosis. ¿Qué pasa en la meiosis? En la meiosis hay dos cosas. Hay dos cosas. Primero una división reduccional y luego una división ecuacional. La división reduccional es la más importante, es la más larga, sobre todo por esto, sobre todo por la profase número uno, que es la etapa más importante. Luego vendrá una metafase uno, anafase uno, telofase uno y acá una pregunta ahí de tu boletín, pregunta 5. La meiosis, como tiene dos divisiones, tiene que haber como que un descansito, como tiene un descansito. Entonces, es como que terminamos la primera división. Oh, che, pido, me he cansado, espérate un ratito, déjame descansar y luego ya ¿no? Segundo round, ya meiosis 2. Entonces, ese descansito se llama así. Ese descansito se llama intercinesis. ¿Ok? A ese descansito le vas a llamar intercinesis. ¿Qué cosa viene a ser la intercinesis?
Es un periodo de descanso entre la meiosis 1 y la meiosis 2, entre la telofase 1 y la profase 2. ¿Para qué? En la intercinesis se duplican los centriolos. Para eso sirve la intercinesis. Cuando la meiosis 1 termina, esa célula tiene un solo centriolo. Luego viene intercinesis, duplico mis centriolos y ahora ya puedo continuar con mi división. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante. Termina la meiosis 1 y arrancamos luego de la intercinesis con la meiosis 2, pero recuerda que en la meiosis 2 ya hay dos células. Todo se da en dos células a la vez, porque hay dos células hijas. Entonces, lo que yo le hago a una, se lo tengo que hacer a la otra. Son dos células hijas. ¿Ok? Ahora, lo que más me interesa que tú manejes es la etapa de tu profase 1. Sí o sí tienes que manejar bien lo que pasa durante la profase número 1. ¿Qué ocurre en la profase 1, chicos? La profase 1 es la etapa más larga y es la etapa más importante porque aquí es donde se genera la variabilidad genética. La profase 1 tiene 5 subetapas. ¿Cuáles son, profe? Leptonema, cionema, paquinema, diplonema y diacinesis. Son las 5 subetapas o como yo, uy, que me quiere dar hipo, como yo le digo, le sigo, muy bien ahí Angie, a Paquita día a día. Le sigo Paquita día a día. Si tú me dices todo eso, ya me estás diciendo, ya me estás diciendo las etapas de la profase 1. Ojo, etapa de la profase 1, ¿ya? De la profase 1. Entonces, cuando tú, ¿ya? Cuando tú cuando tú te refieres a lo que es la meiosis 1 en su profase 1, le, sigo, paquita, día a día. ¿Correcto? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la etapa de leptonema, como esto es una profase, la cromatina se condensa, se desintegra la carioteca, o sea, todo igualito. La cromatina empieza a condensarse y cuando la cromatina empieza a condensarse, acá, cuando la cromatina empieza a condensarse, se dice que se ha formado un buquet, como un ramillete. Ese buquet, ese ramillete de cromosomas que se ha formado aquí, tú le llamas buquet. Es como un ramito, es como un ramito, es como un ramito acá, es como un ramito. Eso es el leptonema. No suelen preguntarte mucho de eso. Lo que sí te preguntan es cigonema. ¿Por qué? Te explico. En cigonema, esa cromatina ya prácticamente se ha condensado y forma parejas que llamaremos cromosomas homólogos. Así como tú, por ejemplo, ¿no? Así como tú, por ejemplo, ¿ya? Así como tú, por ejemplo, eh, tú te encuentras con un chico, ¿no? Te encuentras con una chica, con un chico. Oye, a mí me gusta biología. Oye, a mí también me gusta biología. Oye, yo voy a postular a psicología. Oye, yo también voy a postular a psicología. Uy, ¿y tú? Uy, mira, qué bonito, ¿no? Oye, nos gusta lo mismo. Oye, yo sigo al profesor Tadeo en su canal de YouTube. Oye, yo también sigo a Tadeo en su canal de YouTube. O sea, los dos entonces, no, no, este es el indicado. Entonces, así como los dos tienen la misma información, eso pasa con los cromosomas. Pero los cromosomas que van a tener genes, ¿correcto? Ya no voy a caer. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nosotros decimos que son cromosomas homólogos. Cuando tú me hablas de cromosomas homólogos, me estás diciendo que hay un cromosoma de tu papá y un cromosoma de tu mamá. Tú tienes eso, tú tienes 46 cromosomas, 23 de tu papá y 23 de tu mamá. Y entonces ellos agarran y se aparean, se encuentran, hacen sinapsis, esa es tu palabra clave de cigonema. En cigonema, los cromosomas homólogos hacen sinapsis, se encuentran, ¿ok? Y chicos, como ya encontraste pareja, ¿correcto? Como ya encontraste pareja, tú dices, no, esta flaca es mía, este flaco es mío. Como es mío,
y no quieres que nadie te lo quite, chicas, ¿qué le vas a hacer para que nadie te lo quite? ¿Qué le vas a tener que hacer? ¿Qué le vas a tener que hacer para que nadie te lo quite? Claro, lo vas a adoptar. ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? Su amarre, mira, ve, Valeria sabe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tienes, Abril? ¿Qué tiene? Ay, lo tienes que amarrar, lo amarras, claro. ¿Cómo se le amarra, vale? ¿Cómo se le amarra? Tú que me has dicho la palabra correcta. Para amarrarlo, lo vas a, lo vas a anudar. Son cromosomas, chicos. Entonces, los cromosomas, para evitar que se suelten, agarran de, oye, este es mi homólogo. No, ven, ven, este es mi homólogo, o tú eres mío, ven, ven, quédate conmigo, ven, ven. Y lo amarras así. Lo tienes que amarrar para evitar que se vaya con otro. Claro, lo vas a tener que amarrar. Sí, lo amarras ahí. Claro, lo amarras ahí. Oye, ven, 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 tú eres mío, Tadeo, tú eres mío. Ven, 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 ven. Ven. Y lo amarras así. Lo tienes que amarrar. Ese amarre se llama complejo sinaptonémico. ¿Está bien? Pues casi me ahorco. Ese amarre se llama complejo sinaptonémico, chicos. Entonces, en ese complejo sinaptonémico, los cromosomas quedan amarraditos así. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cromosomas se amarran y de ahí viene la etapa importante. Acá, mira. Acá, mira. ¿Qué viene? Viene paquinema. Chicos, en paquinema, esos cromosomas que están amarrados empiezan a intercambiar. El cromosoma paterno le cruza un bracito, el cromosoma materno le cruza el otro bracito y empiezan a intercambiar. Eso se llama crossing over. Esa es la etapa más importante, chicos. Esa es la etapa más importante cuando hablamos de la variabilidad genética. Gracias al paquinema es que tú eres genéticamente, es genéticamente diferente. Si tú me hablas de la etapa más importante de todo esto, paquinema. En paquinema se genera la variabilidad genética gracias a ese intercambio, ¿ya? Gracias a ese intercambio de genes. Eso se llama crossing over. Ahora, los cromosomas cuando intercambian material genético, al intercambiar, ojo, ojo, ¿cómo lo van a hacer? Acá está mi homólogo, ¿no? Este es mi homólogo. Entonces, este cromosoma de aquí, mira, mira lo que hacen. Este cromosoma, este bracito de acá, lo intercambia con este de aquí. Y este cromosoma de aquí, este bracito de acá, lo intercambia con este de acá. ¿Está bien? Es como que este es uno y 2, esas son sus dos cromátides, y este también tiene uno y 2 cromátides. Entonces, ¿cómo hacen su crossing over? Entre este cromosoma, su brazo uno, su cromátide uno, con la cromátide 2 del otro, y la otra cromátide con la otra cromátide del cromosoma homólogo. La frase que quiero que lo tengas, y lo tienes en la tarea en la pregunta número 6, claro, se cruzan así, ¿sí? Ahí se dice, el crossing over se da entre las cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Entre las cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Eso es lo que pasa durante el crossing over. Lo tienes en la tarea en la pregunta 6. Ojito con eso. ¿Ya? Entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Eso pasa en paquinema. Y cuando se intercambia, chicos, has intercambiado. Al intercambiar, los cromosomas luego empiezan a separarse, pero quedan amarraditos por ciertas partes, así. No es como que el cromosoma quiere separarse, pero queda amarradito. Y esos amarraditos que quedan se van a llamar quiasmas. Esa zonita ahí que queda amarradita, eso se llama quiasma. Un quiasma permite que los cromosomas aún se mantengan ahí uniditos. Y los quiasmas se ven siempre aquí. Cada vez que me hablen de quiasmas, diplonema, de frente, diplonema. Y cuando ya esos quiasmas disminuyen, cuando ya van desapareciendo, al desaparecer, ya sabes que estás en diacinesis y los cromosomas están recombinados. Eso pasa cuando tú te refieres a la meiosis.
Esta es solo la profase uno, que es la etapa más importante de la meiosis. ¿Ok? Ahora, dos palabras que San Marcos está usando mucho en admisión. Bivalentes y tétradas. Si una pregunta te habla de bivalentes y te dice, ¿no? ¿En qué momento se forman? Automáticamente, bivalente se forma en cigonema. Esa debe ser tu clave. Me habla de bivalente, cigonema. ¿Qué es un bivalente, profe? Es un par de cromosomas, ¿no? ¿Sí? Este es un bivalente. Tú le dices cromosomas homólogos. En San Marquitos le dicen, la pareja de homólogos está formando bivalentes, porque son dos. Pero en paquinema ya no le dices bivalente, le vas a decir tétrada. ¿Por qué? Porque hay una cromátide, dos cromátides, tres cromátides y cuatro cromátides. Solo por eso dejas de usar la palabra bivalente para usar la palabra tétrada. Tétrada en paquinema. Esa es la diferencia que vas a poder encontrar cuando te refieres a la palabra bivalente. Bivalente, ¿en dónde voy a usar bivalente, chicos? ¿Dónde voy a poner la palabra bivalente? Cada vez que me pregunten por qué etapa, Cigonema. por cionema. Y cada vez que me pregunten por paquinema, ¿en qué etapa? Tetra. Tétrada. Ahí voy a usar tétrada. ¿Ya, muchachos? A ver, por ejemplo, vamos al, vamos al material, mira, para que veas que todo lo que te he dicho, todo lo que te he dicho, viene. Todo lo que te he dicho viene, mira. Ahí está. Entonces vamos a ponerle por acá. Te voy pasando los materiales, ¿eh? Te voy pasando los materiales. Te voy pasando los materiales para que veas lo que hemos hecho. Mira, por acá. Vamos a compartir el material. A ver, aquí en el chat te voy mandando el primer PDF, que es del PDF que hemos armado. Ahí está. Y por acá vamos a hacer algunas preguntitas y te marco las claves. A ver, según lo que hemos ido conversando por acá, mira, esto lo dijimos durante clase. Cuando tú me hablas de la citocalacina, ¿te acuerdas que te hablé de la droga? ¿Te acuerdas que te hablé de la citocalacina? ¿Qué te dije de la citocalacina? ¿En qué momento participaba? Sí, los dos, Alejandro, los dos cromosomas. Ajá. ¿Qué hacía la citocalacina? Impedía que se forme algo. ¿Qué se formaba? ¿Qué no se formaba? Claro, gracias a la citocalacina, esto impedía la formación del anillo de actina. Claro, esto impide que se forme actina. Entonces, si no se forma actina, automáticamente mi clave sería la letra C. Citocinesis al imposibilitar la formación del anillo de actina. Aquí la clave es esta, la C. ¿Ve? Claro. A ver, otra. Por ejemplo, acá, en la número 3 me está hablando de una parte donde, aquí no, en la número 3 me está hablando de una etapa donde se duplica el ADN. Chicos, si yo voy a hablarte de duplicar el ADN, entonces automáticamente, ¿en qué etapa estoy? Si duplicamos el ADN, esto sí o sí, ¿qué cosa es? Claro, esto es, si duplicamos el ADN, esto es el periodo S. Y si es el periodo S, el periodo, no, o duplicación del ADN no es fase M ya es la mitosis. El ADN se duplicaba, ¿en dónde? En el periodo S, y el periodo S se da entre G1 y G2. Tu clave ahí sería la B. Claro, la B de biotadeo. Bien, bien, bien. Apareció Majito. Hola, Majito. Ahí está. Ahora, en la 4, por ejemplo. Aquí en la 4. En la 4, a ver. Esto son células animales. Entonces, la primera dice, ¿esto corresponde a una citocinesis vegetal? No. Profe, ¿por qué no? Porque las células vegetal son geométricas, esto es redondo. Las células redondas, ¿cómo va a ser vegetal? No se puede. Falso. La segunda.
La presencia del anillo contráctil de actina asegura que se trata de una citocinesis animal. Bien, esto está bien. El anillo de actina, mira, acá está el anillo de actina. Esto es verdadero. ¿El sentido de la división es centrífugo? No, centrípeta. Acá en la célula animal es centrípeta. Centrífuga es en la célula vegetal. ¿Está bien? Centrífuga en la célula vegetal, centrípeta en la célula animal. Entonces, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La última. Ya sale la A, me dice. La citocinesis es de tipo astral. Verdadero. Le dices astral porque tiene centriolo. Como tiene centriolo, le dices, esto es citocinesis astral. En la célula vegetal es anastral. ¿Está bien? En la célula vegetal va a ser de tipo anastral. ¿Correcto? A ver. Y te voy marcando las demás clavecitas. En la 2 va a ser diosito. Ya está la 3, ya está la 4. Aquí en la 5 te hablé de la intercinesis entre la profase 1, entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Específicamente, acá tu clave va a ser la C. De ahí tienes la número 6, que sería diosito. ¿Ya? En la 6 va a ser diosito. En la número 7, mira, te habla de qué? De bivalentes. ¿Y qué dijimos de los bivalentes? En cigoteno o cigonema. Ahí está. Luego, ¿te acuerdas que por ahí Jimena me habló de las mutaciones? Me habló de un síndrome medio raro. ¿Te acuerdas? Me había hablado de un síndrome, Jimena, del síndrome de Pallister-Killian. Ese síndrome de Pallister-Killian, te dije, es una mutación, es una neuploidía. Y te dije que esas mutaciones se generan en anafase. Ahí está. ¿Ves? En la 8 sería la letra C. Y así voy marcando ahora sí nada más. En la número 9 tu clave va a ser la letra B. ¿Ya? En la 9 va a ser la B. Aquí en la 10 tu clave va a ser la E, la citocinesis. Aquí en la 11 tu clave en la 11, tu clave en la 11, a ver, ¿cuál era la D? Aquí era la D, aquí era la D. Luego en la 12 tu clave es la B, paquiteno, ¿no? El crossing over. En la número 13 tu clave va a ser diosito. En la número 14 casita. Y en la número 15 tu clave va a ser Biblia. Ya está. ¿Te marco tarea de una vez? ¿Te marco la tareita de una vez? Avísame, avísame. Avísame si puedo marcarte la clave. Sí, de frente, ya. En la 1 Biblia. En la 2 casita. En la 3 Biblia. En la 4 Diosito. En la 5 Espíritu. En la 6 es cromotides la A. En la 7 va a ser la E. En la 8 la A. En la 9 va a ser la D. Y en la 10 letra A. Porque te hablan de las aneuploidías, de las mutaciones. ¿Ya, chicos? Ahí te dejo entonces el material, ¿ya? El buquet es lo que se forma durante la etapa del leptonema, Alejandro. El buquet se forma en la etapa del leptonema, ¿ya? El buquet se va a formar en leptonema durante la primera etapa de la profase 1. Los ásteres vienen a ser las rayitas que hay alrededor del centriolo. Son unas fibras de proteínas hechas también de microtúbulos. Tú al centriolo, por eso le dibujas el cilindro y unas rayitas. Esas rayitas vienen a ser el áster. Esas rayitas son el áster. ¿Ya, chicos? Bueno, muchachos, no sentí nada hoy, francamente. El tiempo ha volado. Así que, nada, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Tengo que volar para el otro local. Así que, sí, sí, sí. No, ya me tengo que ir volando, si no, no llego. Y aparte tengo que hacer fotosíntesis en el camino. Así que, nada, muchachos, un gusto haber estado con ustedes. Cuídense bastante. Tétradas se forma en paquinema, Rosel. Tétradas en paquinema, Rosel. Un fuerte abrazo para todos. Se me cuidan. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Gracias. profe, Cuídense. cuídese Muchas mucho. gracias, Nos Gracias. vemos. profesor. Gracias, Cuídense. Chao, nos Gracias por vemos. estar aquí. profesor. Nos vemos. Un abrazo. Chao.